Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el cuerpo redondo conocido como cono. Lo que vamos a tratar es definición de cono, elementos de un cono, área y volumen de un cono y vamos a terminar con dos ejemplos de aplicación. Con respecto al cono, podemos decir que un cono no es más que un cuerpo redondo limitado por una superficie curva y por una cara plana circular. En este momento podemos observar que hay una cara, que es esta cara lateral, que es la superficie curva de la que habla la definición de cono. En este momento podemos observar esta que está aquí, y esta sería la cara lateral del cono, ¿sí? Que es la superficie curva que lo conforma. Y abajo, sobre la base, o sea, sobre donde está asentado el cono, está la base del cono, que es una cara plana circular. Entonces ya está soportado sobre esa cara plana circular llamada base. Con respecto a los elementos de un cono, podemos decir que los elementos de un cono son cuatro, ¿vale? Tenemos la altura, que es la distancia que hay desde el punto centro de la base del cono hasta el vértice. Tenemos el vértice, que es el punto donde se unen estos segmentos de recta que forman el cono. Tenemos la generatriz, que es este lado oblicuo del cono, y se conoce como generatriz porque si nosotros tuviésemos un triángulo aquí, si tuviésemos un triángulo aquí y lo pusiéramos a girar, este lado del triángulo, o sea, la hipotenusa de este triángulo que se formó aquí, esta hipotenusa es la que formaría el cono. Entonces, hagamos de cuenta que estamos girando este cono aquí, lo estamos girando, 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 y este lado en realidad es el que forma el cono. Entonces, si hacemos el ejemplo o hacemos el símil con un sólido de revolución, o sea, un sólido que empieza a girar, entonces en este caso el sólido sería este triángulo y empezaría a girar, formaría este cono y por eso a este lado se le llama generatriz. Y por último entonces tenemos la base del cono, que es donde se soporta el cono. Si nosotros quisiéramos, digamos que abrir este cono, cortarlo aquí y abrirlo, lo que obtendríamos serían estas dos figuras, una parte de una circunferencia, ¿sí? Y tendríamos una circunferencia acá abajo que formaría la base del cono. Recuerden que esto, digamos que esta medida de aquí hasta acá es parte del perímetro de una circunferencia, y esta de aquí es la generatriz, que es este lado que tenemos acá. Con respecto a la base del cono, pues sabemos que es una circunferencia y el perímetro de la circunferencia está dado por 2pi por r. En relación a esto, podemos entonces hallar las formulitas que nos permitan a nosotros calcular el área y el volumen de un cono, ¿sí? Como se los decía hace un momento, pues el área lateral no es más que ese sector circular que aparece en el desarrollo del cono. Y en este caso se calcula como el área lateral, y es igual a pi por el radio por la generatriz. Con esta fórmula podemos calcular el área lateral del cono. Con esta fórmula de acá podemos calcular el área total del cono, y el área total del cono no sería más que el área lateral más el área que tiene la base. Área lateral, que sería pi por r por generatriz, pi por radio por generatriz, más el área de la base, que en este caso sería pi por el radio al cuadrado. Si factorizamos esto, podemos factorizar pi por radio y nos quedaría entonces que pi por radio, que multiplica a la generatriz más el radio, y esta fórmula que está aquí nos permite calcular el área total de un cono. Con respecto al volumen, pues podemos decir que el volumen no es más que un tercio de la base multiplicado por la altura. ¿Por qué un tercio? Porque cuando nosotros hablábamos de que dividíamos esto de acá, que se venía aquí, esto de aquí es un tercio de toda la circunferencia. Por tanto, el volumen es un tercio de la base multiplicada por la altura. En ese sentido, podemos decir que el volumen de un cono no es más que un tercio del área de la base multiplicado por la altura. O sea que si queremos pues, desglosar un poco más la ecuación,
Podríamos decir que es igual a un tercio de pi por el radio al cuadrado, que es el área de la base. Recuerden que es una circunferencia, pi por radio cuadrado multiplicado por la altura. En conclusión, podemos decir entonces que el área lateral se calcula con la fórmula pi por radio por generatriz, que el área total se calcula como pi por radio por generatriz más el área de la base, que es pi por radio al cuadrado de una circunferencia, y que el volumen se calcula como un tercio de pi por el radio cuadrado por la altura. Ahora, ya sabiendo o teniendo claras estas fórmulas que nos permiten hallar el área lateral, el área total y el volumen de un cono, procedemos a hacer el siguiente ejercicio. El ejercicio dice calcular el área lateral, el área total y el volumen del siguiente cono. Para eso vamos a utilizar la herramienta de Google llamada Jamboard. Bueno, para resolver este ejercicio nos daremos cuenta que tenemos la altura, tenemos en este caso el radio del cono y tenemos la generatriz. Lo único que tenemos que hacer entonces para resolver el ejercicio es aplicar las formulitas, ¿vale? La fórmula del área lateral me dice que el área lateral no es más que pi multiplicado por el radio y esto a su vez multiplicado por la generatriz. Entonces podemos decir que el área lateral va a ser igual a pi. Recuerden que pi no lo tocamos, pi lo dejamos expresado por el radio, que en este caso vale 3 metros, multiplicado por la generatriz, que en este caso vale 5 metros. Muy bien. Podemos concluir entonces que el área lateral va a ser igual al producto de 3 por 5, que me da 15, ¿sí? Pi, dejamos todo expresado en términos de pi, m por m, m cuadrado. Y tendríamos el área lateral. Listo, muy bien. Ahora, con respecto al área total, podemos decir que el área total no es más que el área lateral más el área de la base, ¿sí? O sea que para calcular el área total necesitamos el área lateral, que en este caso es 15 pi metros cuadrados, pero nos faltaría calcular el área de la base. Entonces calculamos el área de la base primero y decimos que el área de la base no es más que el área de la circunferencia, que es pi por radio elevado al cuadrado. En ese sentido podemos decir entonces que esto es pi multiplicado por el radio, que vale 3 metros, y esto elevado al cuadrado. Podemos decir que entonces este es 3 al cuadrado, 9 pi metros cuadrados. Metros cuadrados, muy bien. Y podemos calcular ahora el área total, que sería igual a lo que nos dio el área lateral, que es 15 pi metros cuadrados, más lo que nos dio el área de la base, que en este caso es 9 pi metros cuadrados. Y podemos decir entonces que el área total va a ser igual a 15 más 9, 24 pi metros cuadrados. Y tendríamos el área total. Ahora, para calcular el volumen, vamos a aplicar la formulita que nos permite calcular el volumen. En este caso, el volumen no es más que un tercio del área de la base, que es pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Si queremos calcular entonces el volumen, decimos que el volumen es un tercio de pi, que es 3 metros elevado al cuadrado, ¿sí? Todo esto por la altura, que es 4 metros. Muy bien. En ese sentido decimos que el volumen es igual a un tercio de pi, por 3 al cuadrado, que me daría en este caso 9 metros cuadrados, multiplicado por 4 metros. Muy bien. Esto nos daría un total de 9 por 4, 36.
Entonces nos daría un total de 36 dividido 3, es 9 por 4, 36. Y 36 dividido 3, 12. 12 pi. Y metros cuadrados por metros me daría metros cúbicos. Metros cúbicos, muy bien. Y tendríamos el volumen de ese cono que tenemos acá. Espero los temas hayan sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.